Buen día a todos, bienvenidos a Doppler Academy. Mi nombre es Nicole Lipkopker, soy Community Manager de Doppler, la herramienta gratuita de email marketing y automation, y les doy la bienvenida al webinar Insights, cómo aprovecharlos en favor de tu negocio. Antes que nada, los invito a visitar nuestra web, doppleracademy.com, donde van a poder encontrar las próximas capacitaciones gratuitas, se van a poder registrar en los webinars, tutoriales o seminarios y obtener su certificado de asistencia. La capacitación de hoy está a cargo de Cristina Quiñones. Cristina es directora gerente de Customers Insights, consultora especializada en Insights del consumidor para la innovación de marketing. También es profesora de la maestría en marketing de ESAN y conferencista internacional. Ha tenido a su cargo programas de entretenimiento empresarial en Customer Insights para compañías y ejecutivos de Perú, Colombia y Uruguay. En la capacitación del día de hoy van a aprender a conceptualizar los insights y su funcionamiento en la mente de los consumidores, a utilizar los insights en provecho de tu negocio, a orientar tu estrategia comercial en función de los insights y a analizar casos de éxito de empresas que trabajaron a partir de este paradigma. Bueno, también los invito a hacer preguntas con el hashtag Doppler Academy a través de Twitter, que nosotros vamos a ir tomando nota y vamos a responder cuando finalice la presentación. También, si tienen dudas, las pueden dejar a través del chat de la herramienta GoToWebinar, así que nosotros al finalizar la presentación de Cristina, como les decía, las vamos a ir respondiendo. Bueno, muchas gracias a todos y voy a dar paso a Cristina para que comience con la presentación del día de hoy. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Nicole, mucho gusto. Qué rico estar acá en Doppler Academy. Bueno, nos alegra tenerte. Bien, bueno, vamos a ver si vemos tu pantalla. Ahí estamos viendo perfecto. Bueno, muy bien, Cristina, adelante. Bueno, gracias Nicole y bueno, gracias a todos. Me emociona poder tener este espacio con más de 400 personas que siguen de alguna manera este webinar, como me han comentado, y para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes a través de esta herramienta un poco nuestro conocimiento y sobre todo nuestra visión, ¿no? Cuando hablamos de insights, hablamos de desnudez mental. Y la visión de una consultora basada en insights y de una estrategia basada en insights y en general de una visión de insights es entendimiento profundo del consumidor y cliente. No lo que dice el cliente, probablemente lo más importante es lo que no dice, ¿no? Y claramente eso nos lleva a reflexionar sobre la importancia no solamente del método de investigación hacia el cliente, sino de la importancia de un marketing customer-centric, ¿no? Es decir, de un marketing orientado al consumidor y orientado a las personas. Y está como muy de boga hablar desde transformación digital, de design thinking, de economía conductual y una serie de áreas de conocimiento nuevas. De todas estas áreas de conocimiento tienen como gran foco el entendimiento de las personas, ¿no? Cuando hablamos de design thinking, hablamos de experiencia de diseño de usuario, hay que entender al usuario, no se puede diseñar sin entender al usuario. Cuando hablamos, por ejemplo, de transformación cultural, hablamos que lo más importante no es solamente las herramientas digitales, sino sobre todo el entendimiento de cómo la organización está centrada o no en una perspectiva de cliente. O sea, lo más importante de la transformación digital es la transformación, probablemente. Y en general son áreas que nos invitan a reflexionar sobre el valor de las personas en el mundo de los negocios, ¿no? Estamos en un mundo de negocios que piensa demasiado y que a veces siente muy poco. Y nos toca volver a recuperar ese lado humano de los negocios. La razón por la que yo me dediqué a esta área de insights como psicóloga en el mundo de los negocios es porque justamente sentía esta dificultad en las mesas de los directorios, en las mesas de gerencia y en las discusiones estratégicas, ¿no? Siempre el enfoque muy de producto, de procesos, ¿no? Y pocas veces había un enfoque muy ligado al tema de las personas, ¿no? Y en esa medida decidí luego formar algunos años de trabajar al lado de marcas importantes en la región, formar esta consultora Consumer Truth para apostar un poco por las herramientas y las metodologías muy ligadas a Consumer Insights, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver ahora. Este es mi Twitter, Cristina Q, para quienes quieran seguirme, y el hashtag que suelo usar es Insight. Bueno, espero que esta presentación pueda ser de interés para ustedes. Es una presentación corta, pero espero que funcione. Bueno, soy Cristina Q y creo en la desnudez.
Esta no es mi foto, la de la derecha, ciertamente, pero creo que es un gran reflejo de lo que creemos en Consumer Truth, que es que finalmente la desnudez mental es un gran, es un, es un gran medio para entender la mente humana, ¿no? Desnudez mental, desnudez de prejuicios, desnudez de estigmas, desnudez de paradigmas. Los insights son verdades humanas y como tal pueden ser crudas o pueden no ser políticamente correctas. Por ejemplo, no soy yo cuando tengo hambre, ¿no? O cuando duermo soy feo, ¿no? O las personas no renuncian a las empresas sino a los jefes. O elementos como, al final, el territorio no es simplemente una procedencia geográfica, sino es un sentimiento, en fin. O no puedes, cuando no puedes jugar fútbol, te dedicas a hablar de él. O sea, son una serie de verdades que tienen que ver con lo que la gente siente y no necesariamente confiesa, no necesariamente dice, ¿no? Muchas veces el ámbito del insight es adentro, sight visión, insight es mirar adentro y tiene que ver con entender realmente las necesidades, las motivaciones, los valores, las preocupaciones de las personas y cómo eso puede darnos oportunidades a las empresas y los negocios, evidentemente, para generar propuestas de valor mucho, mucho más sólidas, ¿no? Este es mi libro, se llama Desnudando la mente del consumidor, es un libro que escribí en 2014, está editado por Planeta en Perú, en Ecuador, en Colombia, está en Amazon, en Google Books, en iTunes en general. Y lo que pretende este libro es plantear esta filosofía de recuperar el valor que merecen las personas en un mundo de negocios frío, donde muchos piensan y pocos sienten. Y eso es un poco la desnudez mental en la que creemos, ¿no? Cuando hablo de desnudez mental me refiero a dejar de pensar simplemente en producto y proceso y empezar a pensar en personas, que es la P de marketing que siempre nos olvidamos. O dejar de pensar solamente en cliente, en consumidor y hablar de seres humanos. O dejar de pensar simplemente en que una compañía se hace de productos buenos o de servicios buenos. No solamente hay que ser bueno, sino hay que parecerlo. Y la mente del consumidor y la mente humana es la que realmente es la gran batalla de los negocios, ¿no? Como decía Theodore Levitt, ¿no? Las personas no quieren taladros, quieren huecos en la pared, ¿no? Y nos olvidamos a veces que las personas pueden decir A, sentir B y hacer C, ¿no? Yo puedo decir que leo el diario X y en el fondo, al costado de mi cama tengo el otro diario, ¿no? Tal vez yo puedo decir que leo el diario más serio y científico del mundo, pero en verdad me siento mucho más afín a un diario popular, a un diario que de alguna manera tiene una lógica no necesariamente de grandes periodistas, sino una lógica de empatía, ¿no? Entonces, nos toca desnudar la mente para poder entender realmente lo que está detrás de los pensamientos, los afectos y las conductas de consumo, que son los tres grandes elementos del insight. Pensamientos, afectos y conductas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de insight, hablamos de mirar adentro. ¿Adentro de dónde? Adentro de la mente y dentro del corazón de los consumidores. Y esto es lo que llamamos en Consumer Truth los ahas, ¿no? Los ahas o las revelaciones, los descubrimientos, los discoveries, ¿no? La capacidad de, de, de hallar, ¿no? Verdades reveladas. Esa es un poco la idea que sostenemos en el libro y que generalmente nos ayuda con esto. Es un ejemplo, ¿no? Que creo que puede ser válido para entender el concepto del insight, ¿no? Hotel, mamá, sábanas limpias, 3 comidas, cariño y postres, ¿no? A mí me gusta mucho poner este ejemplo porque creo que grafica claramente la potencia de la psicología en el mundo de los negocios, ¿no? Está claro que acá no, digamos, el negocio no es solamente hospedaje, digamos, ¿no? O el negocio no solamente es hotelería, el negocio es calor humano, ¿no? Y probablemente el servicio de hotelería es una forma de poder dar este calor humano, ¿no? La gente que va a este hotel mamá probablemente sean esos ejecutivos modernos que no tienen tiempo para mucho y que quieren de alguna manera un espacio relax en un mundo de vida demasiado productivista, ¿no? De producir y hacer y etcétera, ¿no? Entonces, no van a buscar una cama para descansar, van a buscar un abrazo en la noche, van a buscar un buenos días generoso, van a buscar una suerte de refugio emocional en un día duro, ¿no? Si somos capaces de entender lo que la gente siente en verdad y no lo que dice, creo que vamos a estar en la mayor capacidad de poder construir propuestas de valor, servicios o productos mucho más conectados realmente con la gente, ¿no? Lo que se llama Customer-Centric Marketing, ¿no? Marketing centrado en el consumidor. Este es otro ejemplo, ¿no? Este es un chocolate que alguna vez vi en alguna estación de servicios en Lima, donde vivo, y decía envidiosa, chocolate con leche pura envidia.
A mí me pareció absolutamente genial el ejemplo, porque creo que grafica lo que sentimos los consumidores cuando estamos frente a un chocolate, ¿no? O sea, creo que muchas de las personas no solamente decidimos comprar un chocolate, sino morder el estrés del día, ¿no? O digerir las emociones, o ser capaces de alguna manera de poder morder nuestra rabia, ¿no? El chocolate tiene esta capacidad muy catártica, y esto no hay que hacer yo creo que detrás del consumo, a veces compulsivo, del chocolate hay una emoción no digerida, ¿no? Ponerlo en valor, hacer una marca que de alguna manera recoja este insight y pueda significar tanto para la gente, creo que tiene un gran potencial estratégico. Está claro que este chocolate llama la atención y genera una atracción muy fuerte. Ahora, que el producto se venda, que sea exitoso, va más allá del insight, ¿no? Evidentemente, el insight, que es la psicología, el cliente, el entendimiento, sus verdades reveladas, puede ayudarte a generar una propuesta de valor, una idea de innovación, una estrategia de branding, una estrategia de comunicación importante. Pero que el producto se venda va a depender evidentemente ya de variables de marketing mix. Estamos hablando de que tenga un buen precio, que tenga una buena cobertura, un buen canal de distribución, que tenga una buena promoción o comunicación, o que haya un speech de venta en el punto de venta también importante. En general, de una serie de variables que ya no obedecen estrictamente a la formulación del concepto de la idea estratégica, ¿no? Esto un poco para poner también los puntos sobre las IES, ¿no? Yo no creo que el insight ni ninguna herramienta sea la gran panacea ni la gran solución. Yo creo que es una herramienta más importante, necesaria, pero no necesariamente suficiente. Yo creo que nos toca también hacer la tarea como profesionales del marketing para generar, digamos, estructuras de producto, de servicio, que sean realmente redondas todos los sentidos, ¿no? Incluyendo precio, canal, incluyendo promoción y todo lo demás. Otro ejemplo es esto, que me encantó, ¿no? Es conocido como el antimandala, ¿no? Para muchos, son como, no sé, un libro para colorear, pero no para colorear dibujos, sino para desahogarse, ¿no? 40 palabrotas para colorear. No voy a leer el título porque creo que es bastante sugestivo, pero creo que se entiende, ¿no? Yo cuando lo vi, francamente lo quise comprar de inmediato. No se vende, no lo he visto, pero si se vendiera estoy segura que sería un súper éxito, ¿no? Porque creo que muchas veces las personas que crean, no sé si han visto, pero es muy típico, ¿no? Que cuando alguien está hablando por teléfono está medio aburrido, está como que me queriendo matar el tiempo, está como dibujando, ¿no? O sea, el dibujo es un espejo al alma, ¿no? Los psicólogos solemos decir que los memes, los chistes y los dibujos son espacios de reflejo del yo, ¿no? Del yo de la persona. Y creo que esto de hablar de mandalas está como muy en moda, ¿no? Hablar de que la gente tiene necesidad de equilibrio, que la gente tiene necesidad de tai chi, de yoga por la vida, en fin, de tener un poco de detox en la vida. Está buenísimo, pero también la gente quiere desahogarse, quiere hacer catarsis, y quiere de alguna manera hacer un ejercicio propio y terapéutico que me parece muy válido que la industria editorial la pueda recoger de esta manera, ¿no? Entonces, como ya se habrán dado cuenta, el enfoque que tengo en Insight es muy psicológico. ¿Por qué? Porque el Insight surge en la psicología, no surge en el marketing, no surge en la publicidad, surge en la psicología. Y surge de dos herramientas muy importantes, el psicoanálisis y la Gestalt, ¿no? El psicoanálisis es para entender las emociones humanas profundas, no las latentes, o sea, perdón, no las manifiestas, no las latentes, o sea, no lo que es evidente o consciente, sino lo que es inconsciente o no evidente. Y por otro lado surge de la psicología gestáltica, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de resignificar o de darle una mirada distinta al significado, ¿no? Cuando yo digo que no estoy comiendo un chocolate, sino que estoy digiriendo el estrés, estoy resignificando el concepto de chocolate, ¿no? Y esto, en general, se trata de pensamiento lateral, ¿no? Es decir, el uso de metáforas, el uso de símiles y, en general, el uso de estos juegos de lenguaje que nos permiten darle otro sentido a lo que queríamos decir, ¿no? Entonces, el insight es esta verdad revelada que nos permite entender realmente lo que el consumidor piensa, lo que el consumidor siente y lo que el consumidor hace, ¿no? Y esto es un poco lo que hacemos en Consumer Truth, que es una consultora que dirijo hace ya 9 años en Lima. Tenemos clientes en toda la región
Y lo que hacemos en Consumer Club con el equipo que tenemos aquí de insiders y de estrategas y marketeros es poder darle una mirada distinta, ¿no? Al mundo de los negocios, una mirada probablemente más humana y ciertamente mucho más psicológica y cultural. Porque tiene que ver con tres grandes rubros, ¿no? Cuando hablamos de insights y estrategia, hablamos de entender lo que mueve a la gente, lo que mueve a las personas, entender lo que mueve a la sociedad, o sea, el cambio. Una cosa es la persona, otra cosa es la sociedad. La persona es el individuo, ¿no? O sea, que es bastante complejo en general, ¿no? La naturaleza humana es muy, muy compleja. Pero la sociedad también lo es. La sociedad tiene su propia complejidad, los valores, las tendencias culturales, sus creencias sociales. Estamos hablando de grupos humanos, ¿no? Las familias, las subculturas, los colectivos en general. Entonces, una cosa es el individuo, otra cosa es el colectivo. Pero hay una parte muy importante, además, para entender insights, que es lo que mueve el cambio, que tiene que ver con las industrias, ¿no? Es un poco los negocios, hacia dónde van, cómo se mueven, cuáles son los escenarios, cuál es la perspectiva, ¿no? Hacia dónde está yéndose la industria, no sé, automovilística en 2025, la industria de alimentos, cómo se va a resignificar en el 2050, qué va a pasar con, por ejemplo, la política de nuestros países o la arquitectura de las ciudades, cuáles van a ser los modus vivendi, ¿no? En las ciudades latinoamericanas. En general tiene que ver con personas, sociedades e industrias. Y eso es un poco el campo de acción en el Consumer Truth se mueve y en el que, por supuesto, en el cual creemos los insiders, ¿no? Me gusta decir la palabra insider porque creo que es la mejor definición, por lo menos que tengo a mí misma, ¿no? Que tiene que ver con esa capacidad de analizar personas o sociedades o colectivos, pero también de plasmar en valor las ideas. El insider está medio camino entre el psicólogo y el marketero, ¿no? Por un lado, tiene la capacidad de entender personas, pero también tiene la capacidad de generar ideas, ¿no? Y generar ideas basadas, por supuesto, en sólido entendimiento del consumidor. Eso que mueve a las personas es el insight o consumer insight, que son revelaciones y descubrimientos de cómo piensa, siente, actúa el consumidor. En otras palabras, lo que siente, pero no dice, ¿no? Que a veces es más importante lo que nos decimos, ¿no? Por supuesto. Lo que mueve a la sociedad son esos valores cambiantes, que pueden ser creencias o valores, es decir, por ejemplo, las tendencias, ¿no? Si estamos hablando del mundo de alimentación, el slow food es una tendencia, ¿no? El comfort food, el fair trade, en fin, hay una serie de tendencias que son claves de identificar en cada rubro de negocio donde nos encontremos. Si estamos hablando, por supuesto, de moda, moda social, si estamos hablando de la industria bancaria, la simplicidad es una tendencia importante. Si estamos hablando de la industria editorial, probablemente el elemento emocional catártico, como acabamos de ver, ¿no? Si estamos hablando en general de una industria financiera, el entendimiento de que hoy la ambición mueve más que el dinero, en general, entender patrones culturales. Y lo que mueve el cambio tiene que ver con foresight, que es prospección de escenarios futuros y tendencias relevantes del consumo, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Es entender el cambio, entender las industrias, entender lo que va a suceder más adelante. En Consumer Truth creemos que uno no tiene que ser psicólogo, pero tiene que saber de psicología humana, digamos. O sea, uno no tiene que... A ver, la capacidad estratégica de insight no viene... A ver, no tiene que... No tiene que tener ¿cómo les puedo decir? Una profesión, una rama de conocimiento, no es exclusiva de una rama de conocimiento. Pero sí creo que es obligación de cualquiera de nosotros que está trabajando en el mundo de los marketing y las comunicaciones o la estrategia de negocios, de poder entender más de personas. Y creo que la psicología, la sociología y la antropología tienen mucho que enseñarnos a ese nivel. Y les cuento un poco mi experiencia. Yo soy psicóloga social, tengo una formación en publicidad también, técnica profesional, y tengo un MBA, tengo una maestría en administración de empresas. Digamos, son 3 carreras, publicidad, psicología y administración de empresas. Creo que el hecho de tener 3 carreras me ha permitido ver distinto o tratar de desafiar mis propios límites de conocimiento, y eso es un poco lo que yo siempre recomiendo a mis clientes o a mis alumnos. O sea, que sean capaces de trascender los límites de conocimiento, que se inquieten, que sean curiosos intelectuales, que viajen más, que lean más libros, que hablen con personas distintas, que vayan a lugares distintos y que en general tengan curiosidad por lo nuevo. No puede haber estrategia sobre la base de lo mismo. Tenemos que ser curiosos intelectuales. Esa es la mejor forma de definir tal vez esta visión. Porque para innovar y para generar estrategia, el consumidor es un buen faro, ¿no? No podemos quedarnos simplemente en la visión típica de lo que es hoy nuestro negocio. Tenemos que ser capaces de ver el potencial, de descubrir, intuir lo que va a suceder. La capacidad insider se mide por la capacidad de poder imaginar el futuro también, ¿no? Marvel
no se quedó en historietas, sino universo cinematográfico. Lego no se quedó en juguetes, sino en creatividad y co-creación. Lacoste no simplemente hizo camisetas o modas, sino diseño, y el diseño mucho más allá, por supuesto, de la camiseta o del loguito este. Y Disney, por supuesto, se trasciende el concepto de entretenimiento infantil a universo creativo o a magia. Magic happen, la magia existe. Estos son ejemplos extraídos, por supuesto, de Fast Company, pero son interesantes porque nos permiten entender la capacidad estratégica. Y la capacidad estratégica, el pensamiento estratégico está muy gatillado por el conocimiento humano. No puede haber estrategia de negocio sin entendimiento cultural humano. Y eso es, yo aprendí esto claramente cuando estaba como gerente de Insights en Kraft Foods, Mondelez, Oreo, Club Social, Royal, Tang, etcétera. Son marcas que el equipo en el que yo estaba en la compañía, de alguna manera gatillábamos y por supuesto tratábamos de orientar estratégicamente. En mi rol como gerente de INSES es poner el punto de vista de las personas, evidentemente apoyando a las gerencias de marketing, apoyando a las gerencias de innovación y apoyando, por supuesto, a la gerencia general. Nos toca a los que estamos en el mundo del insight de ser capaces no de repetir lo que otros dicen, sino de proponer cosas nuevas. Detrás de un insider, detrás de alguien que está hablando de consumer insights, tiene que haber una propuesta, tiene que haber ideas de innovación y tiene que haber sobre todo cambio. Y eso es, creo, importante. Por eso es que yo creo mucho en esto, ¿no? Creo en desnudar la mente, creo en pisar la calle, creo en la capacidad de salir de la zona de confort. Esta es una foto mía, pero en general estaba en una zona de Lima, que es el Callao, donde hay, perdón, en La Victoria, donde hay una, digamos, una idiosincrasia particular que creo que además es excitante, que es la cultura de la salsa. Y claro, yo no soy salsera necesariamente, pero no puedo entender el mundo, el mundo o el imaginario colectivo sin ser capaz de pisar la calle. Y creo que nos toca a todos hacer ese esfuerzo, pisar la calle, ¿no? Esto es un ejemplo también de cómo se generan estrategias. Este es un ejemplo que hicimos en Consumer Truth para una marca importante de pollos que se llama San Fernando, que ganó el Gran EFI, dicho sea paso, en 2012 en el Perú, a la gran marca, y Consumer Truth lo que hizo en su momento fue básicamente entender cuál era el rol de la industria avícola o la industria alimentaria, ¿no? En el Perú, si no lo conocen, todos somos muy polleros, ¿no? El consumo per cápita de pollo es tremendo, ¿no? El dato es que 9 de cada 10 familias consumen pollo independientemente de la condición económica o demográfica, es decir, todos nos salen alas en el Perú a los peruanos, ¿no? Prácticamente somos polleros por naturaleza, pero el insight no está ahí. El insight es eso que probablemente no se ve en el dato estadístico o numérico, sino es lo que probablemente es el entendimiento cultural, y lo que encontramos, luego hacer una investigación con el equipo de San Fernando en Perú, es que alrededor de un plato de pollo, todos los peruanos somos iguales, ¿no? Y no estábamos solamente en una industria avícola, sino estábamos en una industria de la democracia culinaria, que creo que ese es el principal hallazgo que tuvimos, o el principal descubrimiento que tuvimos a lo largo de esta investigación. ¿Qué hicimos para hallar este insight de democracia culinaria? Pues nos metimos a las casas de los consumidores, fuimos capaces de ir a los mercados para ver cómo compraban el pollo los consumidores. Hicimos workshops de estrategia con 25 personas que eran los gerentes de San Fernando. Hicimos mucha investigación de gabinete, ¿no? Revisando información de mercado. Hicimos mucha minería de insights en redes sociales también para entender lo que la gente estaba hablando sobre lo que significaba el pollo. El pollo es un plato nacional de Perú, el pollo a la brasa también. Pero lo más rico es entender que detrás del pollo hay un sentimiento de democracia, ¿no? Y esto nos llevó a replantear la estrategia de ir a hablar de las nuevas familias, ¿no? Que al final, más allá de tu origen racial, ¿no? En el Perú hay mucho sincretismo, por supuesto, cultural. Si eres afrodescendiente, o si eres quechua hablante, o si eres limeño criollo, más allá de tu origen, más allá de tu raza, más allá de tu nivel socioeconómico, creo que todos somos iguales frente a la comida. En el Perú, la comida es un gran driver cultural. Claramente somos un país donde la comida es un ejercicio de democracia, pero también es un ejercicio de identidad, ¿no? Entonces, un poco lo que logramos fue no solamente generar una estrategia de branding muy, muy potente. Por supuesto que la agencia de comunicación junto con el cliente supo darle brillo, sino lo que logramos fue una estrategia de marketing customer centric. Y esta es una compañía que incrementó 15% en ventas y se generó este premio a la efectividad, porque claramente un buen insight lo que hace es generar venta. Un buen insight conecta, un buen insight lo que hace es generar estrategia de marketing sólida que puede crear valor para los negocios y, por supuesto, valor para las personas, ¿no?
Y eso es un poco lo que quería comentarles. Creo que hay muchos ejemplos más, pero me gustaría dejarles con esta frase que me gusta mucho, que es que las cosas más importantes no se miden, las cosas más importantes se sienten, ¿no? Esta es mi sobrina, Alanis, es mi adoración, ¿no? Y yo creo que lo que yo siento por ella, o lo que ustedes pueden sentir por sus hijos, o por sus madres, sus padres, sus personas queridas, no tienen una escala numérica, ¿no? Yo creo que si uno preguntan de 1 al 10 cuánto uno quiere al hijo, pues va a decir 11 o 12 o va a decir 1000. Hay cosas que no se miden, hay cosas que se sienten. Y creo que en el marketing las personas hay que sentirlas y no solamente hay que medirlas, ¿no? Creo que tenemos mucho abuso del número y de la data, ¿no? Y yo creo que si queremos aprender de consumidores, queremos aprender de personas, tenemos que salir a la calle, tenemos que dejar la zona de confort. Yo no voy a aprender de un consumidor una tabla Excel, voy a tener la idea de sus indicadores clave de comportamiento y probablemente eso sea importante, pero no es suficiente. Yo tengo que aprender de la gente donde la gente está, en la calle, en la casa, en los hogares, en sus círculos inmediatos. Y tenemos que ser capaces de poder generar una estrategia basada en sólido conocimiento del consumidor. Dejen de pensar tanto y empiecen a sentir más. Quiero dejarlos con eso. Esto es Consumer Truth. Para quienes quieren conocer un poco más de nosotros, lo que hacemos, de los clientes que tenemos y en general de nuestra propuesta de valor, yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? www.consumertruth.com.pe. Es un equipo muy esforzado de más de 14 personas que considero yo además un equipo talentosísimo de personas que estamos intentando difundir esta visión de Insights. Es la razón por la que acepté este webinar en Doppler, porque a mí no me mueve simplemente hacer dinero, ¿no? De repente no está bueno que lo diga públicamente, pero creo que es importante que ustedes conozcan mi visión. A mí me mueve humanizar los negocios y nos mueve a todo el equipo Consumer Truth difundir esta visión de pensamiento de personas. Espero que esto haya sido importante para ustedes y que sobre todo pueda invitarlos a curiosear y explorar un poco más. Hay mucho conocimiento. El libro, por supuesto, de Consumer Truth, Desnudando la mente del consumidor, también tiene mucha información y los invitamos a ver nuestro blog corporativo. Tenemos un Vimeo también con muchos videos, una web también importante ahí con información clave que seguramente les va a permitir ampliar o complementar esta visión. Bien, bueno, excelente, Cristina, tu presentación, muy completa. Y por acá nos pregunta Juliana si tu libro se puede conseguir o si se edita en Argentina. Lamentablemente no, está editado en Perú, Ecuador y Colombia, pero lo puedes descargar, o sea, lo puedes comprar por ebook, ¿no? En la página de Amazon, y lo puedes encontrar también en Google, ¿no? Google Books, en iTunes, pero en modalidad ebook, ¿no? O sea, sí se puede comprar, se puede adquirir, pero no físicamente, pues me va a tocar una conversación más con Planeta para ver si podemos extenderlo a más países, sí, pero gracias, en verdad, por el Bueno, interés ojalá. en poder adquirirlo. Bien, genial. Bueno, nos pregunta Oriana Rivas, ¿cómo aplicar lo que dices de salir a la calle? Nos pone. Por ejemplo, yo trabajo en el área de marketing de una inmobiliaria, siempre estoy en el escritorio y efectivamente siento que no es suficiente. ¿Cómo puedo acercarme al consumidor en este mercado? En el área de marketing, ¿no? Trabaja en el área de marketing de una inmobiliaria, sí. Buenísimo, buenísimo. Fíjese, cuando hemos trabajado con nosotros como inmobiliarios, nuestra mejor recomendación es tener como una approach al antes y al después, es decir, al cliente potencial que todavía no se ha mudado y que no ha comprado un departamento, una casa nueva y entender cómo vive, ¿no? Probablemente ir a su hogar, a su vivienda actual, y luego también ir a visitar las viviendas de los que ya se mudaron, o sea, el cliente actual, ¿no? Es decir, aquellos que ya pasaron por la experiencia de compra de una vivienda, un espacio propio, y poder entender ese contraste entre el antes y el después, entre el cliente potencial y el actual, entre el que no se mudó y el que ya se mudó. Es decir, tener una visión real de qué es lo que cambia en las personas cuando deciden mudarse. Y en nuestra experiencia, este ejercicio de ir a los propios hogares nos permite entender que la vivienda es mucho más que simplemente cemento y ladrillo, ¿no? Para las personas, las viviendas son espacios de inspiración y probablemente espacios de construcción de dueñez, ¿no? Lo más importante es lo que no se ve, ¿no? Digamos, cuando se mudan, comienzan una nueva historia y empieza un nuevo yo y emerge un nuevo yo más fuerte. Al final no solamente se están mudando de casa, sino mudando de mentalidad, ¿no? Se están haciendo más fuertes, están comenzando una nueva historia. Y esto que les estoy comentando no me lo estoy inventando, digamos, son insights que obtenemos a partir de una investigación etnográfica. ¿Qué hacer? Pues ir a los hogares, hacer entrevistas situacionales en los
digamos, el entorno real del consumidor. Sugiero ir siempre de duplas, es decir, dos personas siempre van a mirar mejor que una y probablemente pueden contrastar mejor sus observaciones después. Eh, También sugiero que sea el propio equipo del cliente que vaya, no solamente que contraten una agencia o que sea un consultor o lo que fuese, ¿no? Yo creo que está buenísimo poder tener, por supuesto, partners estratégicos a nivel de investigación, pero creo que la tarea la tienen que hacer ustedes como clientes. Es decir, ustedes, la industria inmobiliaria, los gerentes, los jefes, los analistas y el equipo se tiene que movilizar. Sugiero siempre salir como un día, viernes, no sé, al mes, hacer como una especie de safari urbano de 4 horas que creo que nos puede ayudar muchísimo. Tener esta mirada casuística, ¿no? Tan real nos permite, creo que, abrir la mirada, ¿no? Y muchas veces el día a día nos va comiendo, ¿no? Y pretendemos que estar haciendo formatos o presentaciones, etcétera, es más importante. Y está bueno cumplir con esa función, pero está bueno también salir de la zona de confort. En mi experiencia, yo he tenido con San Fernando, por ejemplo, estuvimos casi un mes haciendo salidas de campo a hogares, etcétera. En el caso de un cliente nuestro, que es el Grupo Nutres en Colombia, hicimos un proyecto muy interesante para pastas Doria, que es la principal marca de fideos allá. Y lo que hicimos juntamente con los clientes, con la gerencia de marketing y sus equipos, es nos fuimos a destapar las ollas en los hogares colombianos de Bogotá, ¿no? Y en los hogares colombianos de Medellín, ¿no? Son dos, por supuesto, culturas diferentes, ¿no? Bogotá y Medellín. Entonces, fuimos literalmente a entender cómo comía la gente, qué es lo que comía, y encontramos un índice revelador, que es que finalmente para el colombiano la mezcla es importante, la comida, porque sus comidas como la bandeja paisa, el ajiaco, en general, el calentado en las mañanas, todo es mezcla de cosas, ¿no? Entonces, culturalmente la mezcla es muy valorada. Y yo no podía pues seguir vendiendo fideos a la italiana cuando tengo una cultura latinoamericana de mezcla, digamos. Que la estrategia que recomendamos en su momento no fue colombianizar la pasta, ¿no? Fue colombianizar los fideos, fue colombianizar la estrategia, es decir, tratar de acercarnos mucho más a la forma del acervo cultural de las personas. Y eso generó incremento también en ventas, y esto fue un caso de éxito que presentamos también en un Congreso de Marketing aquí en Perú y en Colombia. Es decir, hablar desde ese lugar, el lugar de la gente, puede ser más importante que hablar simplemente desde el proceso productivo, ¿no? A ver si eso Bien. ayuda. Bien, buenísimo. Bueno, después nos pregunta Gerardo Araujo, nos dice, ¿cómo obtener los insights con productos intangibles? ¿Cómo los podemos obtener? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Se pueden hacer, evidentemente la dificultad es mayor, Mm, pero muchos de los productos financieros son intangibles, ¿no? Cuando hablo de FPs, o sea, seguro previsional, cuando hablamos de la industria a veces bancaria, servicios a veces de salud en general, la industria de servicios, digamos, es una industria importante, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que te toca es entender lo que la gente entiende, por ejemplo, por finanzas, por salud, por banca, por seguros, ¿no? Y lo que entiende puede llevarte a diferentes horizontes de significado, ¿no? Hace un, para graficarlo, ¿no? Hace un tiempo atrás tuvimos una compañía de seguros de renta vitalicia, es decir, para jubilación, para personas de 65 años o más, que evidentemente ya terminaron su vida laboral y que quieren tener evidentemente una suerte de seguro que los proteja durante la jubilación y la vejez. Pues uno puede pensar, ¿no?, de que estamos frente a personas ya débiles, inactivas, que quieren básicamente un apoyo para no caerse, pero lo que encontramos es que se pueden jubilar ellos, pero jamás se jubilan sus sueños. Ese fue el insight, ¿no? O sea, es más, es una segunda juventud la que viven cuando ya terminaron de pagar sus obligaciones o de cumplir sus deberes para con sus hijos y empiezan a vivir realmente ellos, ¿no? Personas que a los 60, 65 se dedican a hacer arte o a tocar música o a pintar, no sé, a hacer lo que toda la vida quisieron hacer, pero no pudieron por sus familiares. Entonces yo no me preguntaba, ¿tenemos que meter un seguro de apoyo realmente a viejitos, a débiles? ¿O tenemos que empezar a mirar un segundo YOLO, ¿no? Una segunda juventud, un you live once, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas invitan a repensar un poco, primero, a quién le estamos hablando, y dos, cuál es el significado del producto en sus vidas. Cuando es un intangible, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el rol que cumple este servicio en la vida de las personas. Y ese rol puede ser diferente dependiendo de los públicos. Por eso nos toca hacer una investigación mucho más profunda a nivel de las mentalidades colectivas, ¿no? Y nos toca entender claramente los significados alrededor del producto o del servicio. Qué interesante lo que decís, Cristina. Bien, bueno, otra pregunta tenemos por acá, que nos dicen, ¿cómo hacer
el insight de estudiantes de universidad y de los empleados de la universidad para que den el servicio adecuado a los estudiantes? Las metodologías pueden ser distintas, pero en el ámbito educativo siempre sugiero investigar no solamente al estudiante, sino al padre de familia, que muchas veces es el que toma la decisión. Digamos, el estudiante es el consumidor, o sea, el que usa el servicio, pero el padre de familia es el decisor o el cliente, el que toma la decisión. Y también importante entender a la comunidad académica en general, digamos, un punto de vista importante aquí es el profesor de esa universidad o la parte administrativa de esa universidad que tiene un punto de vista que hay que recogerlo y hay que entenderlo. Y probablemente a nivel de cliente o estudiante nos toca dividir entre el cliente potencial, es decir, aquel probablemente chico de cuarto, quinto, secundaria, es decir, de media o de formación no universitaria que está como que con ganas de estudiar en una universidad y tiene un punto de vista también, versus el que ya ingresó a la universidad y tiene ya una visión del proceso de decisión que pasó. Y ahí habría que preguntarle, bueno, ¿usted cómo se decidió a entrar a esta universidad? ¿Usted qué hizo para tomar una decisión? ¿Cuáles fueron sus criterios? En fin, hay toda una metodología y sugeriría mucha calle. Ahí lo que nos toca es entrar a los solos universitarios, entrar a la aula, al campus universitario y preguntar. Hace algunos meses desarrollamos en Perú, para un cliente importante para nosotros en Consumer Food, que es Senati, que es el principal instituto de formación técnico profesional del Perú, que fue un proyecto muy, muy interesante que mi equipo y yo en Consumer Food realizamos. Y este era un cliente que tenía un desafío importante. ¿Cómo hago para que podamos hacer entender que no solamente los profesionales universitarios son importantes, sino también los técnicos, ¿no? Es decir, los que hacen cosas? Pues nos fuimos a las aulas, hablamos y entrevistamos a muchos de estos técnicos, que son técnicos automotrices, técnicos en mecánica industrial, técnicos en carreras técnicas, ¿no? De 3 a 4 años como máximo, ¿no? Entonces descubrimos que en verdad esta gente era doers, eran hacedores, eran gente que no esperaban, vamos, que hablaban menos en palabras, pero hablaban más con acciones. Y más, lo que no decían con palabras lo gritaban con acciones. Mientras un universitario puede tener mucha labia y puede hablar muy bien y puede tener facilidad de palabra y construcción, no sé, en fin, el técnico profesional hace. Y en un país donde todo el mundo piensa, está buenísimo ensuciarse las manos, ¿no? Entonces, el insight que descubrimos para Senati fue, este, Perú necesita mucho más gente que haga y no solamente gente que piense, ¿no? En un Perú necesitamos personas, porque acá todo el mundo quiere pensar y nadie quiere hacer, ¿no? Como dice el chef peruano Gastón Acurio, todos queremos ser chef y nadie quiere ser cocinero, ¿no? Y hay que ser cocinero para ser chef, o sea, hay que ensuciarse las manos, hay que hacer cosas y no solamente pensarlas, ¿no? Y nuestros países latinoamericanos necesitan gente que sea capaz de hacer cosas. Y por ahí fue la estrategia que diseñamos para Senati, ¿no? Es hablar no del campus universitario, no hablar necesariamente de la formación dual o de los profesores o necesariamente de las cosas que son importantes, sino hablar de la capacidad hacedora del técnico profesional. En otras palabras, de gente capaz de mover con sus manos la industria, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos aplicar insights en el mercado educativo. Bien. Bien, bien, perfecto. Una pregunta más que nos hace Carla. En primer lugar nos dice cuáles serían los primeros pasos para detectar un insight, que es un poco lo que ya viniste mencionando, respondiendo a algunas preguntas. Y por otro lado también nos pregunta Carla, ¿cómo podemos detectar insights en productos de consumo masivo y que usualmente son económicos y de una toma de decisión bastante acotada, de un proceso de toma de decisión bastante acotada? Es una muy buena pregunta, Carla. En general, los índices están en la vida, ¿no? No en los productos. Entonces, no depende digamos, del poder adquisitivo de la gente, tampoco depende son productos de consumo básico, canasta básica, es decir, de bajo precio o alto precio, ¿no? Los índices obedecen a la vida y, por lo tanto, a la psicología humana fundamental. Cuando, evidentemente, se trata de un producto de consumo masivo de precio más bajo, la decisión de compra se vuelve más racional. Y eso es naturaleza, ¿no? Pero no significa que simplemente lo racional sea lo único que existe. Los estudios que se han hecho sobre la psicología de la toma de decisiones indican que la sumatoria de la razón y la emoción es la que hace el efecto total sobre la elección de compra. Es decir, que cuando yo estoy frente a un producto, no solamente opera mi razón, sino opera mi emoción. Y que muchas veces eso obedece a dos sistemas de pensamiento, ¿no? Como decía Daniel Kahneman, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es el racional, es decir, precio, calidad, cobertura, que esté fácil de encontrar, que esté cerca de mi casa, que sea una marca que yo conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el sistema 1, pensamiento racional. Pero el sistema 2, que es el pensamiento intuitivo, el pensamiento de saltos heurísticos,
que es el emocional, que es lo que te dice es que más allá de los atributos físicos o organolépticos o racionales, las improntas, ¿no? Son los que nos impactan, es decir, el color de la marca, de repente el nombre, cómo me suena la marca, es un nombre familiar, se me hace un nombre sexy, etcétera, etcétera. O puede ser simplemente el hecho de tener un dibujo, que puede ser familiar para mí o no, un vocero de opinión, la comunicación, por supuesto, que genera un sexiness, un feeling por la marca, independientemente de la racionalidad, ¿no? Entonces, detrás de cualquier producto existen ambos factores. A veces, la investigación tradicional suele castrar, esa es una palabra que usamos los psicólogos, castrar el pensamiento emocional, es decir, la capacidad de sentir de la gente. Entonces, terminamos de alguna manera haciendo encuestas y focus group que nos terminan diciendo lo mismo y no agregamos mucho valor. Por eso invito a todo el público que nos está escuchando a cambiar el método y cambiar la mirada. En Consumer Tools creemos que no podemos seguir haciendo lo mismo porque vamos a obtener lo mismo. Tenemos que de alguna manera utilizar una metodología mucho más insightful, en otras palabras, ir a la calle, pisar la calle es un elemento importante, es decir, investigación etnográfica. Otra cosa es tener la capacidad de usar el pensamiento lateral o pensamiento creativo, es decir, la capacidad de resignificar los productos, luego también ir muy fuerte al inconsciente, a las emociones profundas, latentes, y ahí las técnicas predictivas o psicológicas nos ayudan muchísimo. Y por supuesto, usar el cliente el mismo proceso de ideación, desde workshops de insight y estrategia, ¿no? Nosotros en Consumer Tool les llamamos Insight Lab, pero que son workshops con 10 a 15 a 20 personas de los propios clientes, donde los invitamos de alguna manera a través de ciertas técnicas y metodologías a reformular su mente, a desnudar su mente, ¿no? Y creo que estos workshops de insights con los propios clientes pueden ser hasta el primer gran paso para desnudar la mente del consumidor. Como decimos, no podemos desnudar la mente del consumidor afuera si no desnudamos la mente adentro. Y adentro significa la nuestra, la del cliente y la de nosotros. Si no desnudamos esa mente, menos vamos a poder desnudar la mente afuera, ¿no? Y entonces, en consumo masivo, con mayor razón, si es que es un producto de bajo precio, si es un producto de decisión de compra racional, nos va a tocar entender las emociones humanas para justamente diferenciarnos del resto. Porque si todos van a vender precio y calidad, pues vamos a hacer más de lo mismo, o un Me Too de la marca. Tenemos que esforzarnos por encontrar esa emoción, ese driver cultural emocional que puede disparar la elección de compra y seguramente observando bien y mirando más hacia lo evidente lo vamos a poder encontrar. Bien, muy bien. Bueno, esta pregunta también está un poco ligada lo que vos nos estabas respondiendo recién, pero bueno, nos preguntan por acá, ¿qué recomendación nos das para brindar productos y servicios en tiempos de crisis? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues en tiempos de crisis nos toca justamente asegurar la fidelidad de los clientes actuales, ¿no? O sea, nos toca de pronto no perderlos, ¿no? Nos toca asegurar un poco el negocio y eso significaría fidelización y servicio postventa, ¿no? Que es muchas veces lo que descuidamos, ¿no? A veces nos estamos tratando siempre las empresas de captar nuevos clientes y atraer nuevos usuarios, y nos olvidamos de nuestros clientes actuales, ¿no? Y a ellos hay que engreírlos, a ellos hay que enamorarlos, a ellos hay que hacer terapia de pareja, es lo que yo siempre suelo decir, ¿no? Es que a veces nos quedamos digamos, como un matrimonio, ¿no? Tú puedes tener, pues, a los primeros 6 meses de matrimonio todo es lindo, ¿no? O sea, al final de cuentas tú estás enamorado, pero que pasen 5, 10 años o 15 años, no lo sé, uno va perdiendo la magia, ¿no? Y hay que recuperarla, ¿no? El esposo tiene que comprar unas flores, la esposa tiene que de pronto también engreírlo un poco más, los dos se tienen que de alguna manera engreír, irse a tomar un lonchecito, irse a un viaje de pareja, digamos, nos toca hacer el ejercicio. Lo mismo pasa con el consumidor, con el cliente, ¿no? Si yo tengo un cliente ya de 10 años, pues me tocará llamarlo por teléfono, me tocará saber cómo está, me tocará invitarlo a almorzar, me tocará hacer no sé, invitarlo a un evento, ¿no? De reconocimiento, hacer un concurso público de lealtad, o de repente hacer una encuesta de satisfacción para poder premiar su lealtad. Nos toca asegurar, yo diría, la lealtad y reconocer la fidelización, la fidelidad de los clientes que han estado con nosotros. Y dos, cometer menos errores, ¿no? Para poder justamente evitar que puedan suceder, digamos, traslado de preferencias a otros lados, o el switching de marcas. Entonces, sí, me preocuparía yo mucho del punto de venta, ¿no? Y trataría de encontrar insights, o sea, shopper insights, o sea, insights de compradores, ¿no? Para asegurar la elección en el punto de venta y evitar el switching, es decir, evitar que mi cliente leal pues vaya a elegir otra marca, ¿no? Y ahí sí tengo que ir al punto de venta a entender realmente cuáles son los disparadores emocionales de la compra, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, Juliana nos pregunta, ¿se puede extraer más de un insight o es conveniente centrarse en una sola conclusión global? No termino de entender cuál es la pregunta, perdón. Sí, se puede Un solo extraer, insight.
Claro, si se puede extraer más de un insight o si es conveniente centrarse en una sola conclusión que se obtenga de varios insights obtenidos, entiendo yo. A ver, en mi experiencia por lo menos, que por supuesto es simplemente un punto de vista aquí, solemos establecer al menos 3 territorios de marca o 3 territorios potenciales de innovación, como quieras llamarlo, lo cual nos obliga por lo menos tener 3 grandes insights clave estratégicos. No siempre es uno, ¿no? Sugiero por lo menos tener 3. ¿Por qué? Porque siempre van a haber diferentes formas de conectar una marca con una persona. Siempre van a haber diferentes formas de entender un negocio, digamos. Yo podría hablar, por ejemplo, si fuera cafetería, ¿no? El modelo Starbucks es el modelo de la experiencia, ¿no? Es decir, yo podría vender una cafetería como un espacio de third place, o el tercer lugar, un espacio de confort que no es mi casa ni mi trabajo. Ese es un territorio estratégico, ¿no? Y ahí hay el insight clave que finalmente el Starbucks, más que café, probablemente es el espacio de confort mental al inicio o al final de mi vida. Perfecto, esa es una ruta. Pero yo también podría, de alguna manera, posicionar mi cafetería o tratar de capitalizar el territorio de, no sé, de las conversaciones íntimas, ¿no? Porque cuando hay un café en la mesa, las almas se abren y la lengua se agiliza, por llamarlo de una manera, ¿no? La cafetería siempre, o los cafés para una mujer por lo menos, siempre son espacios de conversación, ¿no? Con un café en la mesa las mujeres hablamos hasta de todo, ¿no? Entonces, esa es otra línea probablemente estratégica y me invita a hablar de otra propuesta de valor. Pero también podría hablar una tercera línea, que es que la cafetería, de pronto como espacio de vitrina social, ¿no? De networking productivo, de espacio de, no sé, de encuentro, ¿no? De punto de encuentro, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, entre la cafetería, que es el lugar de confort mental, la cafetería que me abre las conversaciones íntimas, y la cafetería que es un espacio de socialización, pues son 3 maneras de entender el negocio y 3 estrategias probablemente válidas. Nos toca, eso sí, luego de identificar estos insights clave, elegir cuál es la estrategia más importante. Y para eso sí nos toca no solamente quedarnos con el consumidor, sino por lo menos entender la marca del negocio. A mí me gusta mucho hablar de brand insight o insight clave de marca, que es entender la esencia del negocio y hacer un match entre lo que la gente espera y lo que el negocio puede ofrecer. Entonces, entre el insight del consumidor y el insight de la marca, ese encuentro tiene que ser productivo y válido, y ahí probablemente está el valor. Bien, wow, qué interesante todo lo que decís, Cristina. Bueno, para cerrar, porque nos pasamos un poquito de tiempo, Adolfo nos pregunta, en base a tu experiencia, si los insights identificados permanecen durante mucho tiempo en las personas o si van cambiando. Qué buena pregunta. Van cambiando, evidentemente, pero tienen todos una etapa de ciclo de vida, ¿no? Los comportamientos humanos pueden ser más cambiantes, pero los valores son más permanentes, ¿no? En general, lo que cambia más rápido es la conducta. Lo que cambia menos rápido es los afectos, y lo que permanece más tiempo son los valores. Siempre mi gran recomendación cuando hacemos estas investigaciones de insights del cliente o insights del consumidor es que tengamos un buen estudio de personas anual, ¿no? Y lo digo porque mi experiencia me dice que hay industrias más de mayor obsolescencia que otras, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de tecnología, probablemente un año es demasiado, son 6 meses, ¿no? O sea, en 6 meses yo ya cambié, o sea, y el iPhone cambió, el Samsung Galaxy ya cambió, y la forma como yo entiendo la tecnología cambió, entonces me obliga a entender a las personas en su relación con la tecnología de forma más frecuente. En consumo masivo es eso, ¿no? Va a depender mucho de la gente, pero usualmente yo trataría de hacer un buen estudio de insights. Me pasaba mucho cuando yo era gerente de insights en Kraft Foods. Por ejemplo, yo no hacía un estudio de Oreo, de Club Social o de, qué sé yo, de queso Filadelfia o Clyde, ¿no? Sí, está claro que tenemos que hacer estudios también de producto, pero lo que hacía es entender a las amas de casa, entender a los jóvenes, entender a los twins o las teens o los kids, ¿no? O sea, niños, adolescentes, amas de casa, adultos en general, estudios de personas. Esos estudios de personas tienen un scope más amplio, tienen una mirada seguramente mucho más holística y nos permiten entender el cambio, ¿no? Partir de la gente, no solamente partir del producto, ¿no? Y eso probablemente es renovable cada año. ¿Por qué? Porque estos estudios de insights nos servían a nosotros para poder hacer el plan de marketing, ¿no? Y el plan de marketing es anual, por lo tanto, yo tenía que tener un punto de vista renovable anualmente, tenía que tener ideas frescas, tenía que hacer un funnel de innovación, tenía que hacer un plan de comunicación, siempre tengo que hacer una estrategia de marca. Entonces, para eso necesito entender al consumidor, la cultura y sobre todo entender a la industria, ¿no?
Buenísimo. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de nuestra capacitación porque nos excedimos un poquito con el tiempo. Pero bueno, les quiero agradecer a todos los que estuvieron del otro lado haciendo preguntas y que estuvieron atentos, tomando nota de todo lo que nos dijiste, Cristina. Gerardo, Adolfo, Juliana, Catherine también que nos escribía, Rita, Carla. Esta capacitación va a estar grabada y la vamos a estar subiendo a partir de mañana a nuestro sitio doppleracademy.com, así que bueno, van a poder revisar las principales conclusiones que hemos sacado en esta sección de preguntas y bueno, y toda la capacitación. Cristina, no sé si querés decir unas palabras de despedida, querés cerrar con algo en Sí, claro. particular. Bueno, primero agradecer a Doppler Academy, la verdad que la experiencia me encantó, es la primera vez que pongo un webinar y si lo acepté es porque en verdad sí tenía muchas ganas de poder compartir esto con ustedes y con tu público, por supuesto, Nicole, y invito a la gente a desnudar su mente, que creo que lo mejor que podemos hacer ahora después de esta capacitación es invitarlos al cambio. Para mí esto no es una capacitación solamente, sino es una invitación al cambio y es una invitación a mirar distinto. Creo que tenemos que empezar a sentir más y a pensar menos, en el buen sentido de la palabra. Tenemos que empezar a reconocer más el rostro humano detrás del cliente y a sentir a la gente. En Consumer Truth somos un equipo de 14 personas que estamos intentando hacerlo y llevar un poco nuestra visión a Latinoamérica. Y vamos a ser felices. Nos pueden escribir con Cristina Q, consumertruth.com.p, si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Y por supuesto, si hay algún desafío en el que nos podamos sumar, con mucho gusto. Nos inquietan los desafíos y nos inquietan sobre todo las mentes inquietas. Así que nada, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y su paciencia. Bueno, te mandan saludos desde Honduras, Alan, también nos mandan saludos desde Monterrey, México. Dicen qué importante el tema de los insights para los mercadólogos, ¿no? Nos dice Maribel, así que bueno, coincidimos. Muchas gracias, Nicole. De verdad, un gran gusto. Y qué rico saber que toda Latinoamérica está conectada. Para mí esto es un placer, para mí, para el equipo Consumer Truth. Y Nicole, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de Doppler Academy. Bueno, muchos saludos entonces también desde España nos escriben, les agradecemos a todos por estar desde del otro lado de la pantalla, te agradecemos a vos Cristina en nombre del equipo de Doppler y bueno, esto ha sido el final de nuestra capacitación del día de hoy de Doppler Academy, así que nos veremos en las próximas capacitaciones. Un saludo a todos, adiós.